Herman Webster Mudgett nació el 16 de mayo de 1860 en el pueblo de Gilmanton, en el estado de New Hampshire. Hijo de Theodore Mudgett y de Levi Horton Mudgett, fue criado por una madre cristiana extremista y su padre laboraba como jefe de correos y agricultor. El señor Mudgett era un sujeto alcohólico y violento, quien con frecuencia golpeaba a sus 4 hijos y solía encerrarlos en el ático cuando estos se portaban indebidamente. Mudgett era un amante de los escritos del misticismo y el terror de Edgar Allan Poe y de la ciencia ficción de Julio Verne, gustoso por la ciencia y diseñador de máquinas y artilugios móviles, por lo que era considerado como un niño raro y curiosamente brillante en la Gilmanton Academy. Un incidente que marcaría su vida sería uno más de los abusos que sufriría a manos de sus compañeros de estudio. En una ocasión, luego de descubrir el miedo del pequeño Herman al consultorio, robarían un esqueleto de la sala de anatomía, conduciéndolo a la fuerza para que lo tocase y lo sintiese. Esto, más que asustarle y provocarle extremo temor, produjo en Herman una extraña fascinación por los cadáveres y todo lo que tuviese relación con la muerte, lo que afianzó su intención por estudiar medicina. En 1877, con 16 años, Herman se graduaría de la secundaria Phillips Academy y comenzó sus trabajos de enseñanza en el pueblo de Alton, aún en el condado de New Hampshire. Allí conocería a Clara Lovering, de prominente familia y con los recursos suficientes para que entrasen en el perfil de mujeres que atraían a Herman, quien el 4 de julio de 1878 se fugaría junto a Herman para contraer matrimonio y pasar a vivir en el pueblo de Loudon. 2 años más tarde, el 21 de septiembre, ingresó a la Universidad de Michigan al Departamento de Medicina y Cirugía, donde la disección de cadáveres era una de sus mayores actividades. El resto del año siguiente, Herman estaría en constante contacto con los cuerpos de estudio, gracias a las clases que recibía 3 veces por semana, los cuales eran de costos elevados para su posición económica. Herman observó en los cuerpos destinados a su estudio un negocio redondo y sobre todo fácil. Una de sus compañías más allegadas era Robert Lycock. Ambos aspirantes solían imaginar en un plan que les ayudase a convertirse en hombres de estatus y dinero. Debían buscar a una familia que encajase en el perfil que buscaban y quienes tuviesen un seguro de vida ya establecido. Seguido a esto, tenían que conseguir 3 cadáveres de la sala de disección, un hombre, una mujer y una niña. Los cuerpos de la sala de disección tomarían el lugar de los de la familia, siendo Herman el beneficiario final, cobrando el monto del seguro para repartirlo después con la familia, algo que jamás se concretó. En el invierno de 1884 volvería a ejercer como maestro en la escuela Moores de Nueva York. Esto le parecía tedioso y desagradable, por lo que viajó nuevamente a Massachusetts. Sin embargo, regresaría a Moores al poco tiempo, esta vez en compañía de un niño, quien desaparecería poco después de su llegada. Herman afirmó, luego de ser cuestionado por el paradero del pequeño, que éste había regresado a Massachusetts, lo que, según la redacción años más tarde del New York Times, se considera que fue la primera víctima del Dr. Holmes. Luego de la desaparición del niño, se movilizó a 3 millas de distancia a Moores Forks, en donde comenzó a ejercer nuevamente su antigua profesión. Fiel a su estilo, conoció a una mujer adinerada con la que se comprometió, lo que meses más tarde se vería truncado dado que se corrió el rumor que Herman era casado, por lo cual fue denunciado como mentiroso y timador. En el mes de noviembre de 1885 viajó a la ciudad de Chicago a causa de la precaria situación económica en la que se encontraba, para viajar nuevamente a la ciudad de Minneapolis por la dificultad para encontrar empleo, donde pasaría el invierno como empleado en una farmacia, tiempo en que Herman continuó en contacto con Robert Lycock, pensando en el plan de fraude, llegando a la conclusión que encontrar los cadáveres no sería una tarea fácil, por lo que acordaron que al llegar a Chicago se pondría en marcha un nuevo intento, esta vez siendo Herman quien se haría pasar por muerto. Adquirió un seguro de vida por $20,000 y en ese mismo lugar conoció a la joven millonaria Myrta Belknap, que meses más tarde, en el mes de mayo de 1886, se casaría con él. Ese mismo año tomaría un nuevo alias para evitar ser señalado por las víctimas de sus estafas, el nombre con el que se inmortalizaría como el primer asesino en serie de la historia de Estados Unidos. Resultado de su corto paso por Filadelfia, llegó a Chicago. Se registraría en el hotel con el nombre de Henry Howard Holmes. En 1888 adquiriría una propiedad en la calle 63 en Inwood, Chicago. El terreno se hallaba en el mismo lugar que la farmacia propiedad de Elizabeth Holton, esposa de Russell Holton, a quien asesinaría de forma accidental, el motivo, una discusión a causa del pago atrasado de la renta, golpeándolo fuertemente con una silla en 1890. En los 2 años posteriores llegarían varios equipos de trabajadores que llevarían a cabo la construcción de lo que él solía llamar el Castillo Holmes. Holmes conocería a Benjamin Pitzel, quien se convertiría en su mayor aliado para varios planes criminales.
En 1892, Holmes intentaría añadir el tercer piso a la edificación, con el argumento que sería para albergar a las personas que se dieran cita en la Feria Mundial de Chicago a realizarse el siguiente año. La mansión de 105 habitaciones también contaba con un mecanismo oculto de gas, laberintos y pasillos confusos en las mismas. Se hallaban conductos que colindaban directamente con el sótano, en donde Holmes tenía cubas de ácido, cal viva y un crematorio para deshacerse de los cuerpos de sus víctimas. Un hueco del ascensor sin el mismo, escaleras a ninguna parte, mirillas, alarmas y campanas que se activaban con la apertura de las puertas, bóvedas sincronizadas revestidas de abesto, trampillas, laboratorios químicos y una tubería directa a la red de gas de la ciudad. La cámara de gas se convertiría en una de las vías más utilizadas por Holmes para obligar a los hombres con los que supuestamente sostendría negocios lícitos para que le entregasen y firmasen los cheques que él le solicitara. Emile C. Grant, referida por Pitzel años atrás, fue víctima de Holmes en dicha cámara. Esto ocurrido en diciembre de 1892, y Edna Van Tassel se sumaría poco después al listado. Había creado un hotel de terror verdadero y funcional. Además, Holmes crearía una caja específica, la cual estaba recubierta de brea para que la sangre no se escapase o gotease en el trayecto del edificio, tanto a la sala de disecciones como a los lugares donde se encargaba del cobro de las primas de seguro. Holmes era partidario de la idea que las mujeres tenían derecho a los empleos remunerados, por lo que solía contratarlas regularmente para que desempeñasen tareas como secretarias, doncellas y mecanógrafas, algo que realmente poseía un plan oculto. A principios de 1893, una actriz y profesora de declamación llamada Minnie Williams, quien se había mudado a Chicago, era una candidata perfecta más allá de su belleza y conocimiento, porque ésta era propietaria de varias tierras en Texas, por lo que Holmes no perdió el tiempo, le ofreció trabajo en el hotel como su taquígrafa personal. El inconveniente para Holmes era que Minnie poseía una hermana cercana quien podía interferir en lo habitual de sus estafas. La visita de Nanny Williams, hermana de Minnie, se había pactado para el 3 de julio de 1893. Holmes se ofreció para recoger personalmente a Nanny. Luego del acercamiento, dirigió a Nanny hasta el hotel y aprovechó la ausencia de Minnie para internar a la mujer en la cámara de gas. Tras la desaparición de Nanny Williams, Holmes persuadiría a Minnie para poner las tierras a nombre de Alexander Bond, un alias de Holmes. Luego del proceso legal, propuso a Minnie un viaje en tren para recrearse. Al encontrarse a 14 kilómetros al este, aprovechó lo vacío que se hallaba el tren, la envenenó y enterró su cadáver. Para Holmes, este sería la muerte que más pesar le traería, ya que en sus palabras señaló: «Solo me arrepiento de un asesinato, el de Minnie Williams, porque creo que la amaba». Debido a las denuncias y a los reportes de personas desaparecidas concluida la feria en 1893, las autoridades dieron seguimiento, dado que gran parte de los reportes indicaban que el común denominador era la calle en Chicago. La policía visitó el hotel encontrando cajas y objetos sospechosos. Sin embargo, Holmes fue arrestado y encarcelado por primera vez bajo el cargo de vender fraudulentos bienes hipotecados en San Luis, Missouri. Herman salió libre al poco tiempo, pero con las aseguradoras presionando y la policía muy cerca, incendió el piso superior del edificio, quemando así gran parte de las evidencias, y antes de huir con Pitzel para reclamar las tierras de las víctimas, aseguraría la vida de su compañero. Un cadáver sustituiría el de Pitzel, y el 2 de septiembre de 1894, Holmes se dirigió a la oficina en Filadelfia, donde traicionó su palabra y asesinó a Benjamin realmente. Lo ató de manos y empapó su vestimenta con benzina. Le prendió fuego con un cerillo seguido a esto. Holmes agregaría post-mortem grandes cantidades de cloroformo al cuerpo de su amigo para que pareciese que había sido un suicidio y no un asesinato. Posterior a esto, convencería a la esposa de Pitzel que su esposo se hallaba bien y que éste estaba escondido en Londres y que además le había solicitado que se hiciese cargo de 3 de sus 5 hijos. Holmes, días después del crimen en contra de Benjamin Pitzel, con 3 de los niños viajaron por el norte de Estados Unidos, a quienes les quitaría la vida para luego intentarlo con el resto de la familia, y así poder ser el único acreedor del monto del seguro de vida. El resto de la familia se reuniría con Holmes en una vivienda en Burlington, donde intentaría acabar con la vida de la señora Pitzel, algo que no fue posible, dado que la viuda de Pitzel logró percatarse del intento y huyó del lugar. La compañía de seguros señalaba que la muerte de Benjamin Pitzel no había sido un suicidio, por lo que contrató al detective de la policía de Filadelfia, Frank Geyer, asignado para investigar quién había cobrado la póliza del seguro de Pitzel. El 17 de noviembre de 1894, Holmes fue detenido en Boston por los Pinkerton en Filadelfia.
La policía no sabía aún que frente a ellos se hallaba un asesino múltiple. El detective Geyer, con Holmes en prisión, halló las cartas de las hermanas Pitzel, las que Holmes jamás había enviado a la viuda de Benjamin, en donde las direcciones proporcionaron las pistas suficientes. Geyer se dirigió a Indianápolis, donde Herman había alquilado una cabaña, descubriendo varios huesos del hijo de Pitzel en la chimenea de la casa, y seguido a esto, el detective encontró los cuerpos descompuestos de las dos menores en el sótano de la casa de Toronto. En 1896, Holmes pasó de ser un estafador a convertirse en asesino múltiple. Acto seguido a su condena por el asesinato de Benjamin Pitzel, confesó haber sido el artífice de la muerte de 27 personas más, exclamando lo siguiente: «Nací con el diablo en mí. No pude evitar el hecho que era un asesino, no más de lo que el poeta puede ayudar a la inspiración para cantar. Nací con el maligno de pie como mi padrino junto a la cama, donde fui introducido en el mundo, y él ha estado conmigo desde entonces». El 7 de mayo de 1896, a la edad de 34 años, Holmes fue ahorcado en la prisión de Moyamensing. El cuello de Holmes no se rompería en el instante. Murió estrangulado dolorosa y lentamente, con espasmos durante 15 minutos antes de ser declarado muerto, 20 minutos después que la trampa hubiese sido activada. El Castillo de los Horrores fue consumido misteriosamente por un incendio el 19 de agosto de 1896. Gran parte del edificio sobrevivió al incendio y permaneció en uso hasta que fue demolido en 1938.